Esta madre explica a su hija que van a pasar una temporada en casa de su abuelo hasta que las cosas se calmen, confiando en que todo se solucionará. En la puerta de la casa, empieza a llamar a gritos a su padre desde fuera, con la esperanza de que aparezca pronto para responder a la puerta. Su mujer acaba oyendo la llamada desde fuera y, al darse cuenta de quién se trata, le pide a la mujer que está fuera que espere un poco mientras ella va a llamar a su padre. Sin embargo, sola, se queja de la repentina llegada de su hijastra con su hija, porque no quería que la visitara. Entonces le abre la puerta a la mujer, preguntándole por qué ha aparecido así sin avisarle de su visita. La mujer le explica que está allí para pasar unos días, y que ya había hablado de ello con su padre. Sin embargo, su esposa se indigna al oír esto y exige una explicación sobre su estancia de unos días en su casa. La mujer le explica que ha habido un imprevisto en casa, y que su marido la ha echado, por lo que ha hablado con su padre para pasar unos días allí, e incluso se ha llevado ropa para su hija. Su esposa se pregunta entonces qué pasaba por la cabeza de la mujer para hacerle pensar que podía quedarse en su casa. La mujer responde que es la casa de su padre, que él lo permitió y que nunca dejaría a su propia hija en la calle. La madrastra dice que quiere a su hijastra y a su hija, pero su padre ya es mayor y no pueden permitirse criar a otra niña en casa. Añade que si su hijastra quisiera tener una hija y quisiera casarse, debería arreglársela sola. Dice que su marido ya tiene demasiadas responsabilidades y que el dinero que tiene ni siquiera le permite comprar cosas para la casa como es debido. La hijastra promete que no será por mucho tiempo, y su padre incluso ha dicho que le prestará algo de dinero para que pueda recuperarse, pero la madrastra no quiere oírlo, dejando claro que su marido no ha hablado con ella, y aunque lo hubiera hecho, no habría aceptado. Añade que su hijastra ya es mayor de edad, por lo que debe seguir su propio camino. La hijastra se indigna cuando se da cuenta de que su madrastra las echa a ella y a su hija a la calle, aunque sabe que no tienen a dónde ir, pero la madrastra le dice que tiene que buscarse la vida, hablar con sus amigas o arreglársela sola. Ella deja claro que no quiere ser molestada en domingo, así que le cierra la puerta en las narices, sin preocuparse de ellas en la calle. Mientras la madrastra entra en su propia casa, la mujer llama a su hija para que se siente en una plazoleta mientras ella piensa qué hacer con la situación. Ella cree que pronto podrá hablar con su padre, y le pide a su hija que no se preocupe ni llore por ello. Así que las dos se sientan en la acera mientras esperan el momento de resolver él. Mientras tanto, dentro de la casa, el marido pregunta si alguien llama desde fuera. La esposa miente, diciendo que era un vendedor ambulante de dulces y que no quería comprarlos porque está a dieta. Luego dice que se va a acostar un rato porque le duele la cabeza. Mientras su mujer se acuesta, el hombre mira el reloj y piensa que ya es hora de que su hija llegue a casa. Y le preocupa que su hija no haya aparecido todavía. Así que decide echar un vistazo a la calle y se da cuenta de que su esposa está actuando un poco extraño. El hombre se pregunta dónde está su hija, porque ya debería haber llegado. Cuando llega a la puerta, se da cuenta de que su hija está sentada en la calle y se pregunta por qué. Rápidamente se acerca a su hija y la abraza fuertemente, preguntándole qué hace en la calle. La hija le explica que fue a casa de su padre, pero su mujer no la dejó quedarse. El padre se pregunta cómo ha podido ocurrir, pues ya había hablado con su mujer y todo estaba organizado para la estancia de su hija. La mujer cuenta que se asustó mucho por la reacción de su madrastra, que le dijo que ya era mayorcita para cuidarse sola. El padre está seguro de que las dos se quedarán en su casa el tiempo que necesiten vivir sin preocuparse por lo que les haya dicho su mujer. La hija está preocupada porque teme causarle problemas a su padre, pero el padre dice que la hija no tiene que preocuparse, porque él mismo va a hablar de ello con su mujer. Así que los tres entran juntos en la casa, y el padre no tiene ninguna duda de que la hija puede quedarse, pues ya lo ha confirmado con ella. Vuelve a decir que su hija no tiene que preocuparse, porque él lo solucionará. La hija pide permiso antes de entrar. Mientras tanto, la mujer está en su cuarto y oye un ruido fuera, y siente curiosidad por lo que es. Reconoce la voz de su hijastra y se acerca a hablar con ellas. Cuando se acerca,
Le pregunta a su marido qué clase de broma es esta. Y el marido le pregunta cuál es la historia de su esposa echando a su hija de la casa. La esposa trata de decirle a su marido que esta es su casa. Entonces el padre le pide a su hija que vaya a organizarse a su habitación, mientras él se queda a hablar con su mujer. La mujer cuestiona la actitud de su marido. El marido le responde que su mujer sabe muy bien que lleva toda la semana ordenando la habitación de su hija, solo para que al final su mujer le eche de esa manera. Él explica que su hija se ha separado de su marido y no tiene a dónde ir, dice que es su familia. Pero la esposa pregunta qué tiene que ver ella, porque sabe que su hijastra es muy mayor y puede valerse por sí misma. Ella no quiere pagar por la mala responsabilidad de su hijastra, solo porque tiene un mal marido. El hombre se pregunta qué haría su hija sin el apoyo de su propio padre, y el padre es el mismo. Dice que le dijo a principios de semana que iba a organizar una habitación para que su hija pasara algún tiempo. Pero su esposa aclara que desde el principio dijo que no estaba de acuerdo. Así que el hombre dice que la casa es suya, y el hombre responde que su mujer vive con él, pero que su prioridad siempre serán su hija y su nieta, que son su propia sangre, su propia familia. La mujer piensa entonces que no es nada para su marido, pero él responde que están juntos, y que ella solo vive en su casa, porque ni siquiera están casados. Y el hombre replica que nunca habría esperado que su mujer echara a su propia hija, aun sabiendo que le esperaba y que pasaba por dificultades. La mujer dice que él sabe muy bien que a ella no le gustan los niños, pero el hombre explica que se trata de una emergencia para ayudar a su hija y a su nieta. La mujer está segura de que su hijastra nunca más saldrá de su casa, solo por conveniencia. El hombre no se dio cuenta de que su esposa sería esa clase de mujer, esa clase de persona que era para su hija. Pensó que ella tenía empatía, que tenía corazón. Él deja claro que no quiere ese tipo de mujer a su lado. Así que ella se pregunta qué va a hacer él después de 20 años juntos. Entonces el hombre le ordena que coja sus cosas y se busque un sitio donde vivir, cualquier sitio que no sea su casa. Le deja claro que ya no quiere a esa mujer en su casa. Dice que más tarde hablarán para arreglar las cosas, porque de momento no le apetece. La mujer aclara que la casa también es suya. Él ya tenía la casa desde el principio, pero ella ayudó a poner los muebles. El hombre dice que ella hizo algo que nunca imaginó que tendría el coraje de hacer. No quiere más discusión, ordena a la mujer que coja sus cosas y se vaya, diciendo que le da hasta asco. La mujer dice que va a salir, pero luego volverá por sus cosas, y no tiene sentido que el hombre llore. Pero el hombre deja claro que después de lo que la mujer le ha hecho a su hija, no tiene ninguna oportunidad con él. La mujer se va con la promesa de que volverá, y las cosas no se quedarán como están. ¿Crees que su actitud fue correcta? ¿Tener que recibir a su hija en su casa y seguir aguantando eso de su mujer? ¿Y la expulsión de su hija por parte de su mujer en el momento más difícil de su vida? Deje su opinión en los comentarios.